Hola nuevamente con todos, retomando lo que habíamos dejado o hemos puesto en pausa sobre las presentaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Les saluda por aquí Luis Alan Vargas Valiente, representante de la empresa Seiti Asesores e Ingenieros. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante que en algún momento todos hemos realizado, hemos leído, hemos visto videos relacionados a este tema, pero quiero entrar un poco más a detalle referente al tema normativa en nuestra legislación. Y es del tema de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, sin más preámbulo vamos a dar inicio. Bueno, como todas mis presentaciones, primero es importante saber la definición y de dónde la obtenemos para poder en este caso entender un poco más sobre este tema. Les comento que la definición, bueno, tenemos tres documentos que en este caso son transversales, que quiere decir que todos los sectores deberían adoptar, no solamente adoptar, sino implementar o tener conocimiento mínimo de estos documentos para su sistema de gestión. Primero, la primera definición la hemos tomado del Decreto Supremo 005-2012. También hemos tomado la definición de la Resolución Ministerial 050 y también la guía emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, muy interesante, sobre guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿sí? ¿Qué me dice la 005-2012? Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la definición de inspección. Me dice que es la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. La siguiente definición la hemos obtenido de la Resolución Ministerial 050-2013 de su anexo 01 que nos habla de los registros obligatorios y su contenido mínimo de nuestro sistema de gestión. ¿Sí? Y nos dice sobre la definición de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo permiten descubrir los problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades ocupacionales. Y luego la última definición la hemos tomado de la guía para realizar inspecciones de seguridad y salud en el trabajo emitido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que es una herramienta diseñada para identificar situaciones de peligros presentes en la interacción del trabajador con su proceso y área de trabajo, con el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y reducir los riesgos de accidentes buscando un ambiente saludable y seguro. ¿Sí? Estas son las tres definiciones que hemos podido encontrar de documentos que de una u otra manera todo sector debería implementar y adoptar para su sistema de gestión. Ahora sí entremos un poco más ya detallado, ¿no? ¿Qué me dice la normativa sectorial referente a la definición de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo? Déjenme decirles que solamente algunas normativas hemos podido encontrar esta definición dentro de su contenido. Una de ellas es la del sector de electricidad mediante su resolución ministerial el 111-2013, que es muy parecida y similar a la del Decreto Supremo 005, que es verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Luego, otra normativa sectorial que me da la definición es referente al sector de minería, mediante su decreto supremo la 024-2016. La primera definición, que es parecidísima a la del sector electricidad y a la 005, es verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales, proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hay algo interesante, que lo que termina esta definición, que es realizada por la autoridad competente. Pero luego también me habla sobre otra definición, me da otra definición, que es la inspección interna de seguridad y salud ocupacional es realizada
titular de actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Luego ya vamos a entrar un poco al tema de lo que es la aplicación. Primero vamos a entrar a nuestra norma matriz, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. ¿Y qué me dice? Acá hay algo interesante, ¿por qué? Porque el tema de la Inspección Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo lo podemos relacionar muy bien con el principio de protección. ¿Y por qué digo eso? Por lo que indica, dice, los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Luego tenemos otro artículo, que es el artículo 46, que nos habla de las disposiciones del mejoramiento continuo. ¿Y qué es lo que nos dice, no? Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tienen en cuenta, en su inciso H, nos dice los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de recomendación, advertencia y requerimiento. Sí, esto es lo que nos dice la 29783 referente al tema de inspecciones. Ahora vamos a ver qué nos dice referente a inspecciones el Decreto Supremo 005-2012. Sí, en su artículo 33 nos habla de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su inciso D nos hace hincapié que deberíamos tener el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense bien de este artículo, por favor, porque al final lo vamos a retomar un poquito con más profundidad. Luego, en su artículo 42, que son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor. En su inciso I nos dice que se debe realizar inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, máquinas y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. ¿Sí? Entonces, ya hemos tomado dos documentos importantes. Ahora vamos a entrar nuevamente al tema de las normativas sectoriales, de los reglamentos sectorial de seguridad y salud en el trabajo y qué nos dicen sobre el tema de inspecciones referente a su sector. Bueno, primero hablemos de la industrial de 42F, que es, digamos, la normativa más antigua que tenemos, del año 1964. Cuenta con 13º títulos, en este caso es una de las normativas más amplias, y ¿qué nos dicen sobre inspecciones? Primero nos habla de la obligación de las empresas industriales y de los trabajadores. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos dice? Que si la empresa tiene mayor o mínimo de 25 trabajadores, se debe implementar una organización interna de seguridad industrial, que de otra manera se asemeja mucho al comité, ¿no? Que después ya fue alineado con la resolución ministerial 245 del año 2021. ¿Sí? En este caso, en su inciso C, ¿qué nos dice? Que se deben realizar inspecciones periódicas al establecimiento industrial y de sus equipos con fines a la seguridad. Luego, ¿qué tenemos? Acá sí hay algo importante. En todos sus títulos, en todos los, digamos, todos los campos o referente a esta normativa, hace hincapié algo muy importante. Dice, los empleadores serán responsables de realizar inspecciones periódicas por personal competente a fin de mantenerlos en condiciones seguras, manteniendo en lugar visible la constancia de dichas inspecciones. ¿Sí? En este caso, desde su título segundo, que son locales y establecimientos, el tercero, prevención y protección contra incendios, en el cuarto, resguardo de máquinas, y así consecutivamente vamos a encontrar este tipo de párrafos o términos incluidos en cada título de la normativa. Y acá también nos habla algo de la periodicidad o la frecuencia de realizar las inspecciones. En el caso de prevención y protección contra incendios, en su artículo 161 nos dice que los aparatos portátiles contra incendios serán inspeccionados por lo menos una vez por semana.
Y en su título noveno, referente a la manipulación y transporte de materiales, nos habla en el artículo 837 que todos los elementos de las armazones, mecanismos y accesorios de las grúas, por lo menos una vez por semana, por el operario u otra persona se le debe realizar las inspecciones. Entonces, nos detalla exactamente que el empleador debe realizar inspecciones, tanto a sus instalaciones, equipos, y también nos da una periodicidad de realizar o ejecutar estas inspecciones. Luego tenemos el sector pesquero, ¿sí? En este caso mediante su decreto supremo 010 del año 1973, también una de las más antiguas. También acá nos indica, ¿no?, que si la empresa o las instalaciones, sea propia, incluidos los contratistas, cuenta con un mínimo de 30 trabajadores, se debe organizar o implementar un comité de seguridad e higiene industrial. Como les comenté anteriormente, esto ya se debería haber alineado, en este caso con la resolución ministerial 245. Y también lo que nos indica referente al comité de seguridad, nuestra ley de seguridad, la 29783 y su decreto supremo. Pero ¿qué nos dice referente a esto de acá? Referente al comité de seguridad, a las inspecciones, ¿no? Dice que se debe hacer inspecciones periódicas del establecimiento industrial y de sus equipos con fines de seguridad. Luego también hace hincapié, como le digo, en todos sus artículos referente a un tema, ¿no? Que los empleadores serán responsables de realizar inspecciones periódicas por personal competente a fin de mantenerlos en condiciones seguras. Y también nos dan acá, estos solamente son algunos ejemplos que he tomado referente a la periodicidad de las inspecciones a realizar. Y nos indica que referente a las calderas a vapor serán inspeccionadas por lo menos una vez cada año, en el artículo 110. Y en el caso de las compresoras de aire, por una vez por semana, en su artículo 133. Estas son algunas, si nosotros nos ponemos a digregar vamos a encontrar varios, en este caso frecuencia o periodicidad de diferentes instalaciones, equipos de, en este caso, el sector pesquero. Luego tenemos en el sector hidrocarburos, ¿no?, que es el Decreto Supremo 043 del 2007. ¿Qué nos dice? Aquí también hace mención, ¿no?, que si la empresa cuenta con un mínimo de 25 trabajadores, debe realizar una organización para la seguridad y salud en el trabajo, que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y una de sus funciones es efectuar inspecciones periódicas de seguridad. Sí, esta organización de seguridad en el trabajo, donde pedían como mínimo 25 trabajadores, como les digo, ya tendrían que haberse alineado a la resolución ministerial 245 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En su artículo 18, donde nos habla de la preparación y contenido del PAS, PAAS, que es el Programa Anual de Actividades de Seguridad, y en su contenido que debería de una u otra manera tener es, en su inciso C, nos habla sobre actividades de análisis y control de riesgos, y dentro de ella tiene que tener en su contenido inspecciones de seguridad. En el artículo 82, sobre la selección, almacenamiento, inspección de equipos y sistemas de extintores, nos habla de la periodicidad de realizar inspecciones a estos equipos, ¿sí?, o sistemas. Nos dice en el inciso A, diaria o semanalmente por el personal y o supervisores donde están localizados, mensualmente por el personal responsable de la seguridad y de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Bueno, ya está llamando a otro documento para de otra manera poder validar y unificar criterios para realizar las inspecciones. Y referente en el artículo 50 sobre implementos de botiquín de primeros auxilios, nos dice que deberán ser inspeccionadas periódicamente por el personal médico de la empresa o contratado para esta labor. Y también quiero hacer hincapié a algo importante que menciona este reglamento de hidrocarburos. Nos dice que las inspecciones deberán ser llevadas a cabo de acuerdo a las normas API, códigos CNFPA, normas equivalentes o sustitutorias, ¿sí? ¿Y qué son las normas API? ¿Sí? Las normas API, bueno, hacen referencia al Instituto Americano del Petróleo, que es una institución formada en 1919 como entidad para poder establecer y dirigir los estándares para la industria de petróleo y gas. Bueno, y las NFPA, entiendo que ya por ahí lo habrán escuchado o habrán visto, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que es la encargada de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendios.
Entonces, el sector hidrocarburo ya nos dice que deberíamos de una u otra manera tener como referencia estas dos normativas para el tema de las inspecciones de equipos, establecimientos y demás que involucren en este caso las actividades. Luego tenemos del sector electricidad, ¿sí? Mediante su resolución ministerial 111-2003, que nos dice referente a la inspección. En su título 3, donde nos habla de los derechos y obligaciones de la entidad y de los trabajadores, nos dice que se deben ejecutar programas de inspecciones periódicas y observaciones planeadas de seguridad en el trabajo de las actividades eléctricas que desarrolla. En su artículo 15, funciones del Comité y de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que se debe participar en las inspecciones periódicas de las áreas de trabajo a fin de verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 22, donde nos habla sobre el contenido del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que debe comprender por lo menos lo siguiente: un plan mensual indicando el número y la actividad de inspecciones y observaciones planeadas a efectuarse sobre seguridad y salud. En el artículo 23, donde nos habla sobre el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su inciso 3i nos dice que debe estar disposiciones sobre medidas de inspección de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 23, aquí sí hay un tema muy importante sobre el mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de baja, media, alta y muy alta tensión, que nos dice en su inciso D, que debería ser considerado, creo, por todos como un tema de obligatoriedad, que para todos los casos de las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas según lo establecido en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, de tal forma que se verifique el cumplimiento y conservación de las condiciones establecidas en la normativa de seguridad y salud vigente respectiva. Y en su artículo 37, donde nos habla sobre los estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro, los famosísimos PECs, diagnóstico, planeación, programación, ejecución y supervisión y control de trabajo. Nos pide exigir a los trabajadores la inspección de las herramientas, equipos, instrumentos, equipo de protección personal y colectivos, antes y después de su uso. Si se dan cuenta, temas de periodicidad y frecuencia no lo hemos podido identificar en esta normativa, pero sí nos habla de puntos importantes que se deberían tener muy en cuenta al momento de realizar nuestras actividades. En el caso de minería, mediante el Decreto Supremo 024/2016, ya nos habla en su capítulo 2, obligaciones del titular de actividad minera, en su artículo 26, ¿no? En su inciso M nos dice que se deben efectuar inspecciones a sus labores mineras para determinar los peligros y evaluar los riesgos a fin de ejecutar los controles respectivos para mitigarlos o eliminarlos. ¿Sí? No se olviden que esa es una obligación del titular de la actividad minera. En el caso del artículo 63, sobre las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su inciso F, nos dicen que se debe realizar inspecciones mensualmente de todas las instalaciones, anotando en el libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazo para su implementación. Asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores. Ya nos habla de periodicidad. En el capítulo 14, referente al tema de trabajos de alto riesgo del artículo 131, nos habla de manera general, donde involucra casi todos los trabajos de alto riesgo, y nos dice: para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, la disponibilidad del equipo para combatir incendios y protección de áreas aledañas, equipo de protección personal adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuada, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo y retirar los materiales inflamables. Luego, en el capítulo 16, donde está dedicado a lo que son inspecciones, auditorías y controles, nos dice en el artículo 143, en las inspecciones internas generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones mineras, se tomará en cuenta lo siguiente: de manera diaria se debe realizar las inspecciones de zonas y condiciones de alto riesgo. Número
tenemos sistema de izajes. De manera semanal, las bodegas y talleres, polvorines, materiales peligrosos. Y de manera mensual nos pide que hagamos las inspecciones de escaleras portátiles, cables de izaje y cable carril, sistema de alarmas, sistemas contra incendio, instalaciones eléctricas, sistemas de bombeo y drenaje, y de manera trimestral, herramientas manuales y eléctricas, inspecciones internas por la alta gerencia de la unidad minera. En este caso ya nos da una frecuencia, nos da una periodicidad de una otra manera de diferentes equipos, instalaciones para poder realizar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Luego seguimos con el reglamento del obrero municipal, que en este caso es mediante el Decreto Supremo 017-2017. Acá, ¿qué nos dice? Referente al tema de las inspecciones. En el artículo 14 nos habla de inspecciones periódicas, donde indica que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza inspecciones periódicas a las áreas de trabajo, instalaciones, maquinarias y equipos, priorizando las áreas de mayor riesgo a fin de reforzar la gestión preventiva. En el artículo 32 nos habla de máquinas y herramientas de trabajo portátil, nos indica, ¿no?, que el encargado de la seguridad y salud en el trabajo de las municipalidades debe velar por un correcto control de las máquinas y herramientas portátiles existentes, llevando un registro de control. Asimismo, realiza inspecciones semanales para verificar que éstas cuenten con las guardas respectivas y estén operativas. Aquí nos dan a qué debemos realizar inspecciones, que son las máquinas y herramientas portátiles, y también nos habla de la periodicidad, que es de manera semanal. Sí, ahora está en nosotros verificar si lo estamos cumpliendo para poder evidenciarlo. Luego tenemos el sector construcción, y aquí sí hay algo interesante. Aquí tenemos dos normativas, una que es la 050, que sigue vigente, y luego fue emitido su reglamento de seguridad en el sector de construcción mediante su Decreto Supremo 011-2019. ¿Sí? Primero hablemos del Decreto Supremo 011-2019. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el título 2 de derechos y obligaciones, en este caso del empleador? Nos dice que se debe asegurar la evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la supervisión eficaz mediante inspecciones y otras herramientas. En el artículo 18, donde nos habla sobre el contenido mínimo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que debe tener como mínimo un programa de inspecciones. En el artículo 37, sobre el proceso de reconformación del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos habla también de que se debe realizar inspecciones periódicas de las áreas de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. Y en el artículo 62, sobre la participación de profesionales de salud, nos dice que el profesional de la salud participa en las inspecciones internas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores. Y ahora sí entremos a lo que nos indica la G050, ¿no? En el plan de seguridad y salud en el trabajo deberá contener como mínimo los siguientes puntos. ¿Sí? Nos habla de la gestión de no conformidades y también nos habla del programa de inspecciones y auditorías. En el ítem 13 nos habla del equipo de protección individual, el EPI, que dice que previo a cada uso el trabajador debe realizar una inspección visual del EPI a fin de asegurar que se encuentre en buenas condiciones. En el 20.1 sobre sistemas de detención de caídas nos dice que deben ser verificados periódicamente por una persona competente a quien mantendrá un registro de las inspecciones realizadas hasta el final de la obra. El 21, en el uso de andamios, nos dice inspeccionar diariamente el andamio o plataforma de trabajo sobre el que trabajará el personal. Y en el punto 24, sobre protección contra caídas, nos dice que se revisará e inspeccionará en forma periódica. Entonces, ¿nos da periodicidad? Sí. ¿Nos da la frecuencia? Sí. Y nos da también el tipo de inspección que tendríamos que realizar de manera obligatoria según lo indicado en la G050. Luego acá viene la pregunta, ¿no?
O sea, tenemos formatos, registros, checklists o listas de verificación. Y pongo esos términos porque de esos términos así los llaman. ¿Sí? Vamos a donde vayamos, vamos a encontrar diferentes términos sobre este tema. ¿Sí? En este caso, pues déjenme decirles que sí tenemos. O sea, tenemos emitidos en este caso por normativas sectoriales y tenemos también formatos o registros, checklist o lista de verificación emitido por normativa transversal. Primero hablemos de la normativa sectorial, ¿sí? En la norma técnica, la G050, en este caso nos brinda formatos, registros referente al tema de inspección, ¿sí? Primero que nos brinda un formato referente al almacenamiento de materiales, referente a la inspección de andamios, inspección de grúas, reporte diario de seguridad en zanjas, registro de control para protección de manos, registro de protección ocular y registro de control para protección de la cabeza. ¿Sí? Mayormente estos formatos lo encuentran en la parte final de la normativa del documento de la G050, seguridad en la construcción. Ahí vamos a encontrar los 7 formatos, en este caso, para que puedan utilizar. Esto sí, deberíamos aplicarlo en nuestro sistema de gestión si estamos realizando o estamos dedicados al rubro de construcción, sí. Y tendríamos que cumplir como mínimo lo que nos da el formato. ¿Podríamos agregarle cosa y media? Sí, pero tendremos que cumplir con lo mínimo que me da la normativa en este caso. Entonces, esta es la única normativa sectorial que me brinda formatos referente al tema de inspección. Sí, no he podido encontrar otro, por eso les comento sobre este tema. Ahora sí vayamos referente a la normativa transversal. ¿Sí? En este caso vamos a hablar, primero hablemos un poquito para poder deducir, ¿no?, de dónde me dice la normativa transversal. Primero, ¿qué nos dice lo que justo les pedí al inicio? Que recordáramos el artículo 33, ¿sí?, del Decreto Supremo 005/2012. En su inciso D nos dice que uno de los registros obligatorios del sistema de gestión es el registro de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo. Y sigamos leyendo, dice la parte de abajo, los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima, acuérdense bien, establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante la resolución ministerial. Luego, en el artículo 34, hace hincapié que más que todo es para que abarque a todo, o sea, no exista desvinculación o como para poder sacar la vuelta. ¿Y qué nos dice el artículo 34? En los casos de empleadores de intermediación o terciarización, el empleador usuario o principal también debe implementar los registros a que se refiere el inciso A del artículo precedente para el caso de los trabajadores en régimen de intermediación o terciarización, así como para las personas bajo modalidad formativa y los que prestan servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades total o parcialmente en sus instalaciones. Entonces, aplica para todos. Y también me dice, acá es algo interesante, me dice, asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece formatos referenciales para los documentos y registros referidos en los artículos 32 y 33 del presente Decreto Supremo, los que pueden ser llevados por el empleador en medios físicos digitales. Entonces ya nos está diciendo que el Ministerio de Trabajo será quien emita o difunda estos registros mediante una resolución. Y también nos da la periodicidad, ¿no? En este caso nos dice que el tema de los registros de inspecciones tienen que ser guardados por un periodo de 5 años posterior al suceso. Entonces ya nos da de una otra manera el periodo de tiempo que deberíamos tenerlo, sea en digital o sea en físico, guardados. Ahora sí, como ustedes se dan cuenta, nos habla del Ministerio de Trabajo, ¿no?, que es la responsable de emitir o difundir mediante una resolución o normativa los requisitos mínimos o contenidos mínimos de los registros obligatorios. Pues déjenme decirles que nosotros tenemos la resolución ministerial 050/2013, que emite en este caso 3 anexos. Pero el anexo que nos habla sobre los registros obligatorios es el anexo 1. Y de título tiene formatos referenciales con información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué nos dice en el artículo 1?
dice aprobar los formatos referenciales que contemplan la información mínima, acuérdense bien, que contempla la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, anexo 1, y forma parte integrante de la presente resolución. Y en el artículo 2 indica que los formatos considerados en el anexo 1 son de carácter referencial en virtud al artículo 34 del reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante el Decreto Supremo 005-2012. Y también indica que la información mínima que deben contener los registros es obligatoria de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del citado reglamento. Pues sí, déjenme decirle que el formato o el registro nos da la resolución ministerial 050. ¿Sí? En este caso tiene 16 campos. ¿Y qué es lo que entendemos que debe contemplar la información mínima? Que el registro o el formato que nosotros utilicemos debe como mínimo tener estos campos, estos 16 campos. Que le podamos cambiar de color, aumentar y colocar cosa y media, totalmente de acuerdo. Pero asegurémonos que mi formato que estoy utilizando para realizar mis inspecciones internas de seguridad contemplen como mínimo estos 16 campos. ¿Sí? Este es el formato que de una u otra manera adecue para mi sistema de gestión, ¿sí? Donde cumplo los 16 puntos que me da la resolución ministerial para que de una u otra manera yo pueda utilizarlo en campo, que es se adecua un poco más a nuestra gestión, a lo que nosotros podamos realizar, ¿sí? Pero este es el formato que utilizo. Si ustedes desean este formato, me dejan su correo y con gusto les comparto para que puedan aplicar. Ahora la pregunta es, ¿no? Cuando he ido a campo, dicen algunas veces, he encontrado varios formatos, ¿sí? De andamios, digamos motosierra, un rotomartillo, que es válido, sí. O sea, que es parte de mi sistema de gestión para mejorar mi gestión en tema de seguridad y salud en el trabajo, claro que es válido. Pero no olvidemos que nosotros ya tenemos un formato emitido y difundido por una normativa transversal que debe ser adoptada por todos los sectores, que en este caso yo debería cumplir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lo dice la normativa. ¿Sí? Entonces, ¿es válido que ustedes tengan formatos de herramientas específicas para su sistema de gestión? Sí, es válido. Como oportunidad de mejora para poder entrar un poco más, digamos, específico y ser más minuciosos en temas de este tipo, sí, pueden utilizar los formatos que ustedes quieran. Pero no olvidemos que ya tenemos un formato emitido por el Estado, que de otra manera deberíamos tenerlo implementado de manera obligatoria. ¿Sí? Bueno, creo que se hizo un poco larga, 30 minutos, pero esto es lo que casi no vemos en los diferentes videos que podemos buscar en YouTube en este caso. ¿Sí? Mayormente encontramos cosas diferentes, pero quise entrar un poco más a detalle. ¿Por qué? Porque es obligación nuestra conocer un poco más a profundidad referente al tema de inspecciones, como definición, normativa, aplicación y qué sectores me lo piden y qué norma digamos, emitida por el Estado me da este tipo de recursos para mi sistema de gestión. ¿Sí? Quiero agradecer, por favor, no olviden de seguir en YouTube. ¿Sí? Y de igual manera este formato lo voy a compartir, me dejan su correo y yo con gusto les comparto. Bueno, sin nada más que decir, quiero agradecer su tiempo. Espero haya aportado algo en el tema de poder reforzar los conocimientos o de otra manera conocer cosas nuevas. Y bueno, hasta el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.